Ya, hermano, vamos a leer el versículo 21 en adelante, ya, porque vamos a continuar con el 24 al 32, para que entremos en contexto. Dice el verso 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, que esto lo vimos la semana pasada, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya eso vimos la semana pasada. Eh, para hacer un breve recuento, estuvimos hablando de los 7 pasos que conducen a la oscuridad espiritual, hablando, ¿cierto?, de estos mismos versículos. Y el séptimo último paso que se nos hablaba era de la degeneración de los seres humanos. Y eso lo podemos ver, ¿cierto? La degeneración del ser humano, de la raza humana. Y nos habla, según el verso 23, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. O sea, se hicieron imagen de Dios. Como no lo pueden ver, nunca lo han podido ver, ¿cierto? Se hicieron una imagen de Él. Y tomaron a cualquier animal, hasta el mismo pueblo de Israel, ¿cierto? Que también lo vimos, que le dijo a Aarón, haznos un becerro de oro para adorarle. O sea, rebajaron a Dios a la imagen de un becerro. Y eso es lo que ha hecho la humanidad desde entonces, hermano. Los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a seres humanos. Los asirios, egipcios, babilonios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran a un aspecto de bestias, bestias temibles, ¿cierto? Porque eso eran los dioses. Así como, ¿cierto? Lo hicieron también los romanos y combinaron los dos métodos. Recordamos al centauro. ¿Recuerdan al centauro? Que sale junto a Hércules, si no me equivoco. Me acuerdo que vi esos monitos yo cuando era chico. Hércules, y ahí salía el centauro. Y a eso rebajaron ellos a Dios. Porque si bien sabemos, hermano, que hay un conocimiento intrínseco en el ser humano de Dios, intrínseco, algo que viene dentro de nosotros, ese sentido de adoración, de que tenemos que adorar a alguien, ¿ya? Pero en este caso el ser humano lo ha desviado y ha adorado a lo que sea, bestias, cuadrúpedos, reptiles, como dice acá, mezclas, grandes fieras también que la han hecho sus dioses. Pero el verdadero sentido, ¿cierto?, de esa adoración es adorar a quién? A Dios, que es el Dios que revela la Biblia, hermano, el Dios que revela la Escritura. Entonces, con esto, hermano, la idolatría pasa a ser una caricatura de Dios por medio de esto. Caricaturiza a Dios y lo transforma en algo que nosotros podamos ver. Cuando la Escritura nos dice que no debemos hacernos imagen ni nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El diablo que pintan todo, ¿cierto?, con cachito, con colita, ese no es el diablo, no es Satanás. La Escritura nos muestra a Satanás como quién. ¿Quién es Satanás en la Escritura? ¿Cómo lo muestra? Leer la Biblia, ¿no? Más hermoso, ¿cierto? El más hermoso de los ángeles de la creación de Dios. Él era Satanás. Así que cuando le muestran el pate cabra, no es así, hermano. Él tenía sus patitas lindas. Entonces la idolatría lleva a eso, a caricaturizar a Dios. Y esto constituye una difamación y estigma contra él. Vimos también que el hombre no comenzó como idólatra, sino que como el salvaje, ¿cierto?, del día de hoy, a diferencia del hombre primitivo, el primitivo era monoteísta, tenía creencia en un solo Dios. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde, cuando también lo mencionamos en la Biblia, en la historia de Raquel, cuando robó los ídolos de su padre. ¿Por qué los robó? No lo sabemos. No sabemos si ella quería seguir con la tradición, ¿cierto?, idólatra de su padre, o porque a lo mejor el padre iba a consultar a sus ídolos y lo iba a encontrar a ellos, al final igual los encontró, no se los quiso entregar. Entonces es un misterio ahí, hermano. Pero desde ahí, desde esos tiempos que ya está la idolatría en nuestra sociedad.
Se mencionó también en el libro de Josué, capítulo 24, verso 2, donde leímos, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padres de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Después, cierto, llegaron a la verdad cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que él sería padre de muchas naciones, de mucha gente. Entonces, como podemos ver, el hombre siempre ha ido en descendencia, hermano, nunca en ascendencia. Siempre ha ido con tendencia a lo malo, a lo bajo, a lo vil, a lo perverso. Siempre el hombre va a ir en torno a eso. Vimos también en la antigua ciudad de Éfeso, bajo el gobierno del Imperio Romano, que era una cultura muy rica, hermano, era muy rica culturalmente, que jamás se haya visto en ciudad alguna. Sin embargo, era centro de adoración de dioses paganos. Fue el templo, ¿cierto? También una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde se encontró la imagen de Diana, que también lo vimos que ellos rendían culto a esta diosa y hasta prostitución había dentro del templo, imagínense. Imagínense, hermano, que era lo que se practicaba en ese tiempo. Entonces, con una exposición de los resultados de la rebelión de los seres humanos contra Dios, el resto de este capítulo, el capítulo 1, ¿cierto? Repite 3 veces la afirmación de que Dios los ha abandonado. ¿Pero a quién? A los que han dejado a Dios, ¿cierto? Porque sus hijos no los dejan, no los abandona jamás. El verso 24, que es con el cual comenzamos el día de hoy, dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando habla de esto, hermano, acá habla de, el tema sexual, habla básicamente de la sexualidad, porque así es como el hombre se ha corrompido. Imagínense a tal grado de que en los templos que ellos decían que eran sagrados, había prostitución. Y las prostitutas eran sagradas a ese nivel. Era la corrupción de estos hombres, de esta sociedad, porque incluye a hombres y a mujeres. Entonces esta declaración se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La encontramos en el Salmo 81, verso 12, y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 42. Pero Dios no entrega a ningún hombre sino hasta cuando el hombre primero se ha entregado al control de sus pasiones. Esto es el hombre caído, la naturaleza caída del hombre, ¿cierto? El hombre caído se entrega y va detrás de sus sueños, de sus pasiones, de sus deseos, no importándole nada ni nadie, ¿cierto? Buscar la meta, sea como sea, escalar, triunfar, cueste como cueste. Esa es la naturaleza del hombre, esa es la naturaleza caída, saciar, ¿cierto? Sus deseos de la carne, a como dé lugar, no importando nada. Y como recién lo mencioné, la inmoralidad del hombre, hermano, se mide principalmente por la perfección sexual, perversión sexual. La inmoralidad y la sensualidad como resultado de la idolatría. Entonces, quizás sería mejor declarar que la idolatría es una gran inmoralidad y son los frutos amargos del rechazo y de la revelación a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, ¿cierto? Sabemos que el sexo está permitido dentro del matrimonio, ¿ya? Dentro del matrimonio, lo que es sexo, sexualidad, todo permitido. Fuera del matrimonio dice la escritura nada. Entonces Dios bendice, cuando bendice la sexualidad, bendice la relación entre parejas, hombre y mujer, ¿ya? Hombre y mujer. Él las bendice, Él las acepta. Él se deleita cuando el esposo y la esposa se aman. Cuando tienen una relación amorosa dentro de su habitación, Él se agrada, hermano. Algunos piensan que no, que Dios se tapa los ojos porque están haciendo cosas. ¡Oh! O sea, Dios estaría diciendo, yo inventé eso, pero me equivoqué, no puedo verlo. Entonces, cuando pasa eso, hermano, por eso es tan importante, aquí cuando habla de la inmoralidad sexual, es tan importante el sexo, tanto como la inmoralidad, como moralmente en el matrimonio. Importantísimo, hermano. Pero todo dentro del matrimonio, dentro de lo que Dios ha establecido. Fuera no, porque si fuera del matrimonio ya vemos cuáles son los resultados, ¿cierto?
La inmoralidad del hombre se mide principalmente por la perfección del sexo. La inmoralidad y la sensualidad son un resultado de la idolatría. Y la idolatría declararla como inmoral. Inmoral, ¿cierto? Porque es el rechazo de la revelación de Dios. O sea, Dios te dice, ¿sabes qué? Si yo permito el sexo, la relación, todo lo que quieras, pero dentro del matrimonio. Ah, no, pero yo quiero ahora. Yo no quiero, no puedo esperar a casarme porque la carne es débil. Ahí se pone en bíblico, ¿cierto? Por eso dice acá que Dios los entregó. ¿Y los entregó a qué? A la inmundicia, en los apetitos de sus corazones. Eso, así lo ve Dios, hermano, cuando se habla de la sexualidad fuera del matrimonio como una inmundicia. Y habla de los apetitos del corazón. Sabemos que el corazón, ¿cierto? Lo hemos visto muchas veces, el corazón habla del pensamiento, del raciocinio, de lo que yo siento, de lo que pienso, de lo que voy a hacer, cómo voy a actuar. De eso habla el corazón. Por eso acá dice que Él los entregó a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí usted sabe ya para dónde va, ¿cierto? Un pecado siguió a otro y como un castigo, hasta que una cadena aprisionó el corazón humano. Y como lo dice Pablo acá, hablando de ese tipo de personas, en su carta a los Efesios, el capítulo 4, verso 19, dice los cuales después que perdieron toda sensibilidad, hablando, ¿cierto?, de la moralidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, 3 contra 1, 1 contra 3, 4, así, hermano, algo que les daba exactamente lo mismo. Recuerdan que una vez vimos un estudio, no recuerdo cuál fue, que estos hombres también comían hasta que no daban más y después iban a vomitar, tenían unos pozos donde podían vomitar y vaciar su estómago. ¿Y para qué? Para volver a comer, para volver a beber, hasta que ya no daban más y volvían a vomitar y así se lo llevaban. ¿Qué es eso, hermano? Sino una depravación, en este caso de la bebida y del alimento. Entonces acá es lo mismo, pero en modo, hablando de un modo de la sexualidad. Entonces cometieron con avidez toda clase de impureza. O sea, no les importaba nada. Nada, ellos lo hacían y no les importaba absolutamente nada. El juicio entonces del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, atestiguan estas tremendas realidades. El diluvio, ¿por qué se produjo? Porque Dios ya estaba cansado del hombre por el pecado. Sodoma y Gomorra, ¿por qué fueron destruidos? También lo sabemos, ¿cierto? Por el pecado sexual. Entonces, por medio de estos ejemplos atestiguan la tremenda realidad. Y las religiones en Grecia eran extremadamente depravadas. Y el escritor de los Hebreos dijo en el capítulo 10 de su carta, verso 27, hablando del futuro de aquellos que pecan intencionalmente, ¿ya? Intencionalmente después de haber conocido la verdad. Ese contexto también, no sé si lo hemos visto, hermano, de haber conocido, no es lo mismo conocer a Dios que tener una relación con Dios, ¿cierto? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá estos versículos lo usa la gente para decir, no, ve que ahí se pierde la salvación, porque después de que conoció a Dios se alejaron y cometieron pecado y un sinfín de cosas. Pero dice acá, después de haber conocido la verdad, dice una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque han dejado atrás el consejo de Dios y han pensado y han dicho que no, que es mejor lo que yo digo, lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que la ciencia revela, pero pensar que hay un Dios, uff, eso ya es cierto es del pasado. Mis abuelos creían eso, los antepasados, ahí los cavernícolas también eran monoteístas, pero a nosotros no, estamos en otra época, en otra era. Independiente de eso, hermano, nosotros siempre vamos a tener una ventaja. El otro día escuchaba a un pastor que le decía eso a una persona. Decía, el día de mañana Dios vendrá, o sea, si se acaban los tiempos, se acaba todo, yo me voy a perder, ¿cierto? En la nada eterna, nada pasó, nada perdí. Pero si hay un Dios, el cual yo predico, yo creo y yo sé que existe, el día de cuando se acaben los tiempos, yo voy a tener que darle cuenta. ¿Y yo qué voy a perder? Nada. Y tú lo vas a perder todo, le digo. Y es la verdad, hermano, porque una persona que no es creyente el día de mañana lo va a perder todo por no creer. Pero el creyente, ¿cierto? Y más encima ellos van a tener que dar cuenta de por qué se negaron a creer en un Dios. Cuando eso está aquí adentro, ¿no, hermano? Usted siempre ha creído que hay alguien más allá.
que gobierna todo esto. Y como lo dice mi amigo, yo sé que hay alguien más allá, pero no sé quién es. Esa es ignorancia, hermano. La Escritura nos revela quién es, la Escritura nos revela, ¿cierto?, que es un Dios poderoso, el creador de todas las cosas, de todo el universo. Entonces, ¿por qué hemos de negarlo? Por la soberbia humana. Continuamos, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí está más claro, ¿cierto? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque a muchos no les gusta la verdad de Dios. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y esto lo usan muchos líderes religiosos hoy en día que cambian la verdad de Dios por la mentira, engañando a la gente, llevándola, ¿cierto?, a falsas doctrinas y a falsas religiones. En este contexto, ¿cierto?, dice honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Inclusive esto pasa en la iglesia, hermano. Iglesia grande que el pastor es el gran líder, él es el gran iluminado. Y el pastor, el pastor, el pastor. Cuando aquí el centro, ¿quién es? Cristo. Dios, nuestro Padre. Él es el centro. Los demás somos solamente sirvientes de Él. Pero acá no, ¿cierto? Acá el hombre muchas veces toma la gloria de Dios y quiere, y ahí se ve el corazón desviado, ¿cierto? Quieren ser como el mundo, quieren ser famosos, quieren salir a viajar, quieren predicar en grandes teatros, en estadios llenos de gente. Eso quieren, hermano. Pero no le dan la gloria a Dios con eso. Entonces la primera frase de este versículo dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y aquí como sugerencia también es que se volvieron a Dios, o sea, se volvieron de Dios a Satanás. ¿Por qué? Porque ¿quién es Satanás? El padre de mentira, que lo dice Juan. Después dice honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y esta es la idolatría pura, que condujo a las profundidades más hondas de degradación moral. Después continúa en el verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios los miró y dijo, ya ustedes no quieren nada, así que ya, ahí, a las pasiones suyas, a lo que quiera su corazón, a lo que desee su carne, a lo que deseen sus pensamientos, sus deseos, ahí los entregó el Señor. Pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Esto habla de la sexualidad, hermano, ¿ya? En el original griego, ahí yo estuve haciendo comparaciones, ¿cierto?, con el diccionario del Strong, que habla de cada palabra, ¿cierto?, en el original que se refiere, porque a veces las palabras no son lo que significan, ya no es el mismo español que nosotros, pero en el contexto general habla de las relaciones sexuales, porque habla de las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. O sea, ¿cuál es una relación contra naturaleza? Una mujer con una mujer. ¿Por qué? Porque obviamente la naturaleza dice mujer con hombre para que se pueda procrear, para que nazcan seres humanos, para que nazcan bebés. Entonces él los entregó a estas pasiones que acá dice que son vergonzosas. Y esta habla de pasiones de infamia y afrenta pública. Y también afrenta contra Dios, ¿ya? Porque cuando está una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, le están diciendo a Dios que él se equivocó, que esto también se puede. O sea, usted, Dios, no es tan inteligente porque nosotros, miren, podemos, hombres con hombres, nos enamoramos, nos queremos, nos amamos, podemos adoptar. Entonces Dios se equivocó. Esa es una afrenta en contra de Dios, hermano. Y en primer lugar, claro, pueden adoptar, pero lo natural es que tengas tus hijos con tus genes, que después se parezcan a ti, ¿cierto? En todo sentido. Eso es lo que queremos como familia. Entonces esto es una afrenta pública y también una afrenta en contra de Dios. Y esto revela la depravación total de la raza humana, hermano, porque se trata aquí de una condición más que simple, más que un simple deseo, sino que es una condición, se transforma en una condición en la persona. Y la perversión fue algo que formó, perdón, parte de la vida griega. La gloria de una vez perteneció a Grecia, ya pasó, había pasado en esos tiempos. Es como el día de hoy, ¿cierto? La delincuencia que tenemos en nuestro país. Años atrás no pasaban estas cosas, ¿cierto? Hoy en día pasa el doble, el triple o el cuádruple, no sé cuánto estará, hermano, pero son cosas que no veíamos en este país y hoy las estamos viendo. Antes decía, te asalta un chileno, ya qué bueno, pero ahora
puros extranjeros son los que cometen delitos en este país, hermano. Tienen mucha suerte y debería dar gloria a Dios si te asalta un chileno. Entonces, con todo lo que estamos viviendo, hermano, hasta el día de hoy, vemos cómo se ha degenerado, entre comillas, en nuestro país también el tema de delincuencia. Antiguamente se decía, da miedo, o sea, pucha, me da miedo que me asalten. Hoy en día da terror, hermano. Uno sale en el vehículo, anda en el centro y yo ando mirando para todos lados, con las manos en los bolsillos, con todo bien guardado. Cuando ando en mi vehículo también, me paro, tomo distancia de los vehículos, en caso de poder hacer un viraje, una maniobra, lo que sea. Eh, Tengo una moto que así me hace cuando salgo. Me da susto, hermano. Y también ando mirando para todos lados, porque se te atraviesan y te quitan la moto. Entonces, a ese nivel, en este punto que estamos viendo nosotros, ese era el nivel, hermano, en la parte sexual. Era algo ya pervertido, algo grosero, algo que ya no, que yo creo que por ese motivo, ¿cierto? Dios mandó ese diluvio, destruyó a Sodoma y a Gomorra también, porque era algo ya insostenible, hermano. Algo insostenible. Entonces, dice, pues aún sus mujeres, y es una frase que descubre las profundidades a las cuales la raza humana descendió. La mujer fue considerada la más pura y la menos controlada por las pasiones de los dos sexos en ese tiempo. Era la mujer la más pura. Pero cuando ella se degrada, puede llegar a extremos mayores o de mayor medida que el hombre. Y el verso 27 de este primer capítulo también continúa de igual forma. Dice, de igual modo también los hombres. Ahí están, ¿ven? Si eran las mujeres y de igual modo los hombres. ¿De igual modo qué? Dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Usted cree que las enfermedades sexuales son porque sí? Es por eso, hermano, porque el mundo está depravado en el aspecto sexual. Cualquiera se mete con cualquiera, donde sea, da igual. Son pocos los que respetan, ¿cierto?, el matrimonio. Y ahí tiene la perfección de Dios, ¿cierto? Porque el tener una sola pareja, que incluso una vez hubo una campaña con respecto a eso, del SIDA acá en Chile, que debíamos tener solo una pareja, pero eran esos tiempos, hermano, sueños mozos, hermosos, ¿cierto? Cuando decían eso. Hoy en día usted dice eso y lo meten preso, yo creo. Que tiene que tener una sola pareja. Entonces ahí ve la pureza, la verdad, hermano, de Dios en el matrimonio. Él dice, si tú estás ahí con tu esposa, tu matrimonio, una sola pareja, puedes disfrutar, hacer lo que quieran y no vas a tener enfermedad, no vas a tener nada. Nada. ¿Por qué? Porque Él bendice esa relación. Los que tienen relaciones por fuera, por doquier, ¿cierto? Con quien sea, ellos son los que enferman, los que mueren, los que se contagian. Y muchos hombres casados hacen eso, ¿cierto? Y después contagian a su mujer. Entonces es algo grosero, hermano. Entonces también los hombres dejaron la relación natural, o sea, hombre con mujer, y se encendieron en su lascivia. O sea, hermano, estas palabras en el original griego, encenderse, y lascivia es algo que es un deseo que va más allá de la pasión del hombre, sino que se estaban quemando. Como dice Pablo, ¿cierto? Mejor casarse que estarse quemando. Habla de eso. Estos hombres estaban así. Pero lo más terrible es que era con hombres, hermano. Con hombres. Y habla de hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, que son las enfermedades, hermano. Y todo lo que viene después, ¿cierto? De esa barbaridad de estar hombre con hombre o mujer con mujer. Entonces, de igual modo, también los hombres, dice acá, la distinción entre varón y hembra. Y enfatiza la diferencia sexual entre los seres humanos. Y esto descubre una profundidad aún más honda en la cual descendió la raza humana. La literatura antigua está llena de esta clase de obscenidades, las cuales eran aceptadas como una práctica general. En esa sociedad eran aceptadas. Y la perversión así traspasa los límites de la dignidad humana. Surge en cada época de la historia y un elemento indicador del que el ser humano se va alejando de Dios y del predominio de los valores materiales sobre los espirituales.
Eso es lo que vemos hoy en el mundo, hermano. Un cristiano no puede practicar ninguno de estos pecados. Si bien cuando se descuida las relaciones matrimoniales, puede que pase, ¿cierto? Pero ¿quién tiene la culpa? El hombre y la mujer, el matrimonio, porque son uno, ¿cierto? Los dos son culpables. Si alguna vez, ¿cierto?, un hombre o una mujer llega a serle infiel a su esposo. Por eso es peligroso cuando la relación anda mal, muy peligroso. Porque el diablo, ¿cierto?, entra con guantes de seda, empieza a maquinar nuestra cabecita de pollo, y le mete cositas, le mete ideas, y empieza uno a pensar, sí, sí, en todo caso. Entonces eso da una clara señal, hermano, de que no estamos bien con Dios. Y si sabemos que no estamos bien con Dios, ¿qué debemos hacer? Buscar ayuda, hermano. Porque a veces las peleas y las batallas son difíciles. No nos podemos hacer los superhéroes aquí, los Marvel, no sé, los Sansón espirituales, y después vamos a terminar en el suelo. Debemos buscar siempre ayuda, hermano, siempre. ¿Por qué? Eh, para que no nos lleve el chamuco, para que no nos lleve a hacer estas clases de cosas, hermanos, que como cristianos podemos caer. Lo que usted me diga, no, pastor, yo estoy firme, aleluya, gloria a Dios. Yo no, jamás. Nunca digamos jamás, hermano. Porque, como le digo, el diablo entra con guantes de seda y comienza a meterse en nuestra cabecita, empieza a mostrarnos cosas, ¿cierto? Y cuando no estamos firmes espiritualmente, ya comenzamos a maquinar. Pero no a maquinar para el bien, sino que para el mal. Entonces, en este capítulo, hermano, el 26, el apóstol Pablo parece suavizar los pecados de las mujeres. Pero aquí habla claro en cuanto a ellos diciendo uso de palabras muy descriptivas. Dice, se encendieron, como recién lo mencioné. O se abrazaron también, sugiere esto, pero con un fuego furioso, con pasión. ¿Ya? Si cuando uno abraza a su esposa con pasión y la ama y la besa y le dice que la ama, así pero por 10, pero en la carne, ¿ya? En la carne. Eso es un fuego furioso, la lascivia. Y esta palabra es una palabra que en el original se conoce únicamente, denota hacer esfuerzo por alcanzar algo con apetito inmoderado de algo. Esa es la palabra lascivia. Alcanzar algo con un apetito inmoderado. Después continúa con la frase cometiendo hechos vergonzosos. Y esta palabra significa una deformidad moral y espiritual de graves consecuencias, porque los que esto hicieron recibieron lo que merecieron. De eso habla esta palabra, hechos vergonzosos. Deformidad de la moral. Y recibieron, ¿cierto?, lo que merecían por sus hechos. Es decir, que sufrieron en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Enfermedades. ¿El SIDA por qué se introdujo al hombre? ¿Sabe usted o no? Fue por un... Imagínense, hermano, la depravación para que un hombre pueda hallar sensual a un mono. Entonces a ese punto llegó el tal depravación y el castigo fue el SIDA. Y después se esparció a los seres humanos. Está controlado, sí, pero cualquiera puede contagiarse aún. Entonces continuamos, dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Entonces rebelión de la humanidad, hermano, pagana incluyó el rechazo del conocimiento de Dios. En un sentido, los seres humanos colocaron a Dios fuera de su mente, como lo hacen el día de hoy también. Dios fuera, yo adentro, ¿cierto? Yo hago lo que quiero, yo sé lo que es bueno para mí, yo me esfuerzo, yo trabajo. Dios, no necesito a Dios. Como dijo un día el Friedrich Nietzsche, Dios está muerto. En un sentido, los seres humanos colocaron a Dios fuera de su mente. Y en respuesta a esta actitud, el juicio de Dios fue en abandono al estado de una mente depravada, es decir, a sus perversos pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie, hermano. Esto no es por obligación, ¿cierto? Sino que es por el llamado de Dios. Y cuando está el llamado,
Dios pone la fe en nosotros, el querer, el hacer, por su buena voluntad. Es por eso solamente. Ya no es porque usted quiso, sino que hasta eso viene de parte de Él. Y esta condición, hermano, depravada, de estar siempre en sus perversos pensamientos, es el último estado o condición de la caída del hombre. Un hombre lleno de maldad. Como lo hemos mencionado otras veces, la maldad es intrínseca en el hombre. O sea que viene de fábrica. Porque nosotros cuando somos pequeñitos, al enemigo, ¿qué le enseñamos a hacer? El bien. Porque el mal se lo trae por dentro, lo trae ahí impreso dentro un chip que dice maldad, mal, soy malo. Le quiebro las cosas a la abuelita, abro las puertas, no sé, le pego al gatito, al perrito, lo que sea, pero eso está dentro de nosotros. Nosotros siempre nos enseñaron a hacer el bien. Eso no se hace, eso no, eso está mal. Entonces eso viene dentro de nosotros, hermano. Por eso es necesario que uno vuelva a nacer. Cualquiera que diga que es posible ser hijo de Dios mientras vive en perversión y en pecado, no está engañando a nadie, sino a sí mismo. Así hay muchos que viven, hermano, que dicen ser hijos de Dios, ¿cierto? Que un día lo recibieron, pero hoy día viven en el mundo. Y uno habla con ellos, no, yo hice la oración del pecador. Estamos listos. El día que yo muera, despertaré ante la presencia del Señor. Sí, pero para el juicio. Para eso va a despertar. Y muchos hermanos que son engañados, como recién lo vimos, ciertos hombres que engañan a otros. ¿Para qué? Para su bien material únicamente. Serán, dicen que viven, cierto, con Dios, que son hijos de Dios, pero viven como se les da la gana, viven en su vida cualquiera, como han vivido siempre. Pasaron por la iglesia, ¿cierto? Vivieron ese gran momento y se dieron cuenta que son todos unos hipócritas. Por eso yo me fui de la iglesia. Sí, pero en la casa leo la Biblia, de repente oro, hago el bien, hago todas esas cosas. Entonces, estamos bien. ¿Será así? ¿Será tan así, hermano? Un cristianismo remoto, un cristianismo por wifi, inalámbrico, ¿cierto? La escritura es clara cuando dice que no debemos dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, como algunos dicen, ¿cierto? Ahora son muchos. Entonces nadie puede decir que es hijo de Dios, hermano, y vivir en pecado. Nadie. Después presenta una lista de pecados, hermano. Pecados obviamente horribles que se manifiestan como una consecuencia de la citada revelación de la criatura contra Dios. El verso 29 al 31 dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Todo esto que le estoy nombrando, hermano, está dentro de nosotros, ¿ya? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversiones, son murmuradores, son calumniadores, peladores en el buen chileno, ¿cierto? Enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Mire cómo nos describe aquí. Y esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad del ser humano. Todos estos pecados están en nosotros. Entonces lo que hemos leído acá en estos versículos precedentes de este capítulo, figurativamente hablando, abre las compuertas de esta tremenda lista de pecados que sigue. Y seguramente estamos familiarizados con ellos. Algunas veces hemos cometido algunos de estos, ¿cierto? Andamos pelando, que somos medios malos, somos soberbios, como dice acá, eh, desobedientes a los padres, eso no se salva ni uno. Necios, o sea, sin cerebros, que llegan y actúan, implacables muchas veces, ¿cierto? ¿No? Implacable, ¿cierto? ¿No? Conmigo no. Sin misericordia. Entonces, a lo mejor estamos familiarizados con algunos de estos por haberlos visto manifestarse en nuestro alrededor o por haberlos visto reflejados en los titulares también de las noticias y también en nuestras propias vidas, también. Entonces, esta es la condición del mundo, hermano, hoy en día, sin duda. ¿Y por cuánto más, cuánto tiempo más Dios será paciente para con nosotros, tolerando
los pecados. Sabemos que al Hijo de Dios, ¿cierto? Ya no peca como antes, peca así, se arrepiente, Dios lo perdona, seguimos adelante, caminamos, perseverando hasta el fin. Pero el mundo, ¿cuánto tiempo más Dios va a dejar todo esto, hermano? Pedro menciona y dice que Él es paciente y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos lo leen literal, dicen, no, ves que todos, al final todos nos vamos a salvar si Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, por ende, el día del juicio, cuando el Señor descienda de los cielos a la tierra, va a decir, ya, están todos salvos. ¿Y el sacrificio de Cristo? El sufrimiento de nuestro Señor, los latigazos, su cruz, el Calvario, lo escupieron. ¿Dónde queda eso? O sea, eso no sirvió de nada. Por eso, hermano, hay que conocer la Escritura, porque de repente hay hombres que arquiventan la palabra y sacan a la gente de la iglesia, la alejan en vez de acercarla al Señor. Entonces Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, es una sugerencia, Él no quiere. O sea, yo no quiero, hermano, que usted, eh, yo no quiero que el próximo domingo o cualquier día, ¿cierto? Que usted se aleje y le diga, yo no quiero. Pero usted a lo mejor algún día se va a alejar. Dios va a tener un trato con usted, se va a ir de la iglesia, va a estar una semana, 2 semanas, no, no quiero nada con la semana, bla, 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 ya se enojó. Pero después va a volver. ¿Por qué? Porque es un hijo, es un verdadero. Pero el Señor no quiere que pase eso, hermano. Él no quiere que usted se vaya a la iglesia, Él no quiere que usted se aleje ni por un minuto, sino que sea un guerrero, que sea un constante, que sea un hombre y una mujer llenos de Dios, que cada día, que aunque sea lo que sea y las condiciones en las que esté, usted quiere buscar a Dios, tiene el deseo de estar en este lugar. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero Él sabe que se van a perder. Después lo deja claro cuando Jesús habla y dice, las ovejas que tú me diste, aquí las tengo, yo las he guardado, ninguno se perdió, ninguno. Solo el hijo de perdición, ¿ya? Porque él estaba preparado para perdición. Entonces, en referente a eso, hermano, nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Te puede alejar por un tiempo, si te puede alejar, puedes volver, si puede. Pero son etapas, son tiempos, son procesos que uno pasa, hermano, como cristiano, pero Dios no quiere eso. La idea es que no hagamos eso. Entonces, la condición del mundo el día de hoy es esta, hermano, lleno con estos pecados que hemos mencionado. Y con respecto a esto, Dios ha juzgado a grandes naciones en el pasado, que prosiguieron, perdón, en esa dirección y que después de entrar en un periodo irreversible de decadencia fueron conquistadas, aunque en realidad ya se estaban desmembrando desde dentro. Entonces, el gran vacío, hermano, creado en el ser humano después de descartar a Dios, fue llenado por diversas formas de pecado. Y aquí se nombran 21 pecados que están dentro de nosotros, en este caso después de que ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, no tomar en cuenta a Dios, sino que se dejaron llevar por sus propios deseos y por lo que ellos pensaban. Estando atestados o llenos, indica que hay una medida cabal de retribución, denota una depravación total esto, hermano. Atestado, lleno, o sea, cuando uno llena un vaso de agua, ¿cierto? Y se empieza a rebalsar, eso está lleno, se rebalsa, ya no puede tener más agua ese vaso. Acá la inmoralidad y la perversión era así, ya no podía haber más, hermano, sino que Dios, por eso Dios los entregó a esas pasiones, porque estaban atestados, llenos. En primer lugar, habla de toda injusticia, un término general más que específico. El Evangelio ofrece una justicia al hombre, quien tiene todo lo que es opuesto a lo que Dios demanda. Dice, toda clase de injusticia es contraria a Dios. Fornicación, habla de gente depravada en lo moral, degenerados de la virtud original. O sea, de la hombre, hombre, mujer, mujer, hombre. Después dice perversidad. Y esta perversidad significa toda clase de maldad. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Como lo vemos, ¿cierto? En la lista del Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, también habla de esto. En tercer lugar tenemos la avaricia, que quiere decir literalmente un deseo pecaminoso por adquirir más.
Es esa gente que siempre quiere más, 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 más. ¿Pero para qué quiere más? Para él solamente. Eso es avaricia. Un afán desmesurado y desordenado de adquirir y poseer riquezas para atesorarlas. ¿Recuerdan que hablamos de eso también cuando hablamos en Mateo 6? Y está asociado también esta palabra antiguamente con la palabra que se usa para perversidad. Y Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3 verso 5 lo llamó idolatría a todo esto. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ve? Si usted piensa ser avaro o tiene algo de avaricia en su corazón, no lo haga porque es idolatría, hermano. Cuarto lugar tenemos la maldad y habla de toda maldad moral. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de moralidad. Esa es la premisa acá de este capítulo, al menos que estamos viendo nosotros ahora. Y marca el principio de una lista de pecados específicos. Envidia significa un descontento, tristeza o pesar, ver el bien ajeno, la superioridad o las ventajas de otros. Esa es la envidia, cuando vemos que otros progresan, ¿cierto? Y dicen, ¿y por qué yo no? Y sacan al tiro a Dios, ¿cierto? Pero si yo soy tu hijo, Señor, ¿por qué yo no? Tendría que ser mucho mejor. El Señor le dice, ¿pero por qué? Porque tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Ahí nos ponemos bíblicos, ¿cierto? Cuando se trata de... Pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Él no nos va a dar más para que nos alejemos ni nos va a dar menos para que nosotros eh, rezonguemos delante del Señor. No, hermano. Él nos va a dar lo que necesitamos. En sexto lugar leemos homicidio. Y aquí significa aún el pensamiento de homicidio también, ¿ya? Como lo habló nuestro Señor Jesús, que dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que insulte a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que injurie gravemente a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Ese es un homicidio espiritual, matar a un hermano espiritualmente. En séptimo lugar tenemos las contiendas. Ya que eso, ¿para qué lo vamos a definir? Sabemos lo que son las contiendas, que nosotros como cristianos debemos estar alejados de eso. En octavo lugar leemos engaño, y es literalmente un cepo o un lazo. Es un esfuerzo premeditado por engañar y hacer mal a otro. Porque es un engaño, ¿cierto? Cuando yo engaño a alguien, le estoy haciendo el mal a otra persona. Lo estoy engañando, estoy tratando de hacerle mal. Noveno lugar tenemos malignidades, y esto habla de un calumniador secreto, un murmurador, un pelador, no de papa, sino que el que habla detrás de otra persona. Murmurador que está en una disposición mala, porque cuando uno habla mal de otra persona a espaldas de ella es porque está en una condición mala, ¿cierto? No lo está haciendo para bien, sino para dañar su imagen, lo cual lo interpreta todo de la peor manera. Esas son malignidades, esa es una persona maligna. Y es interesante, hermano, acá que esta palabra en el original, malignidades, también significa un murmurador, porque después de esa palabra de malignidades dice, décimo lugar, dice murmuradores. Y esto significa que aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, que es dañina al carácter bienestar de otro. Otra palabra es chismoso o difamador. Significan casi lo mismo en el original griego. Un décimo lugar, detractores, que significa literalmente los que odian a Dios, los que aborrecen a Dios. O sea, no les importa estar con Dios ni tener en cuenta a Dios. Porque acá Pablo lo menciona. No quisieron tener en cuenta a Dios y Él los entregó a una mente depravada. Después dice en el 13º lugar, no, 12º, aborrecedores de Dios que insultan y maltratan a Dios. Y esta palabra, si se fijan también, hermano, es casi la misma que detractores. Habla casi de lo mismo. Los que aborrecen a Dios, los que insultan y maltratan a Dios.
13, número 13, lugar están los injuriosos, o sea, los ultrajadores de obra o de palabra. 14 lugar, los soberbios, que estos son altaneros o personas arrogantes. También conocemos quiénes son soberbios, ¿cierto? ¿Para qué una mayor descripción? Esto habla en el original, altaneros y personas arrogantes. Número 15, altivos. Y esto significa básicamente una persona fanfarrona, un fanfarrón. Y se deriva de una palabra que significa vagar. Eso es lo altivo. De allí la palabra vagabundo o impostor. Son personas que vagan en sus pensamientos, que piensan que todo está bien, ¿cierto? Que ellos son mejores que los demás, que no necesitan a nadie, que no necesitan a Dios, no necesitan ayuda, no necesitan nada. Fanfarrones, que se jactan de lo que son, entre comillas. El 16 dice inventores de males, o sea, los ingeniosos para el mal, los que solo ingenian y piensan maldades. Aquí está cierto todo lo que es la delincuencia, porque una persona, un delincuente, ¿qué es lo que hace? Piensa, ¿cierto? Maquina, planifica para hacerle mal a otro. Planifica para hacerle mal a otro. 17, desobedientes a los padres. Digan amén. Algún día todos fuimos desobedientes a los padres, ¿cierto? Sobre todo en nuestra edad adolescente, donde pensábamos que teníamos el mundo aquí en nuestra mano, y andábamos más perdidos que... Desobedientes a los padres, o sea, rebeldes a sus padres. Y denota una revolución moral y social. Y hoy en día, hermano, eso está, pero olvídese. Y uno de los mandamientos principales, el cuarto mandamiento, tiene que ver con la obediencia a los padres. La estructura de la sociedad se apoya en este mandamiento. Pero este mandamiento ya no se respeta, hermano. Honra a tu padre y a tu madre. Y no saben lo que es, ¿cierto? Sino que es una bendición, porque es el primer mandamiento y es con promesa. Es un mandamiento con promesa. ¿Y por qué lo puede honrar? Porque te va a ir bien. Pues si ustedes se fijan, hermano, es un mandamiento. ¿Debería tener un premio? No, porque es un mandamiento. Pero aún así el Señor dice, hónralo, yo te mando a que los honres y te voy a dar un regalo, te va a ir bien. O sea, qué mejor. Pero hoy en día no pasa eso, es lo contrario, ¿cierto? La juventud de hoy en día piensa que la juventud piensa que los padres ya se los ven viejitos, que ya vivieron en otra época, es una época diferente, distinta, todos somos todos, todes, ellos, ellas. Y piensan, hermano, de que, claro, que porque todo es diferente piensan que está bien, y no está bien, no está bien. Por eso, hermano, nosotros siempre debemos volver a la escritura. Cuando vemos que pasa algo en nuestra sociedad, debemos ir a la escritura, a la Biblia. No hay más que eso. Eso nos va a revelar, hermano, lo que está bien y lo que está mal. Después dice necios, 18. Y esta palabra necio puede ser traducido aquí como sin discernimiento. Esa es una persona necia que no tiene discernimiento. Un cristiano podría ser necio, no debería ser necio. No debería ser necio. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener ese discernimiento que nos da el Señor por medio de la palabra y la relación que tenemos con Él. Entonces habla de una persona sin discernimiento o insensato. Insensato es tonto. Y es la misma palabra usada en el final del verso 21 de este mismo primer capítulo. En 19º lugar habla de desleales, personas desleales, que ese término también es cierto, es común para nosotros, ser una persona desleal. 20º lugar están los que son sin afecto natural o desamorados, o sea que no tienen moral, no les importa nada, no hay afecto natural el uno por el otro y volvemos, ¿cierto? Ejemplo básico, un delincuente, que no le importa nada, eh, no tienen moral alguna, por eso se les llama antisociales, ¿cierto? Porque es antisociedad. O sea, ellos no se amoldan a la sociedad, sino que son diferentes. Se sienten que la sociedad los ha excluido, que son pobrecitos, que han sido maltratados por la sociedad y por eso ellos toman lo que los demás tienen porque piensan que les corresponde, por derecho. No estoy hablando de comunistas por si acaso. Pero algo parecido más o menos.
sin afecto natural, que no le importa el bien de los demás, solo le importa el suyo propio. Implacables. Esto es una persona sin tregua. Esa es una persona implacable, que por ningún motivo da tregua. Personas que no permite la paz en la sociedad. Vemos ahora, ¿cierto?, la guerra en Ucrania y Rusia. Vemos a unos presidentes implacables. Ahí los vemos, porque se atacan siempre uno con otro, uno ataca más, después el otro ataca, y no hay una tregua. Personas implacables, y en la sociedad también están así el día de hoy, hermano. La delincuencia no nos da tregua a nosotros, a los que somos, en este caso, los buenos. Carabineros, ¿cierto? Desprotegidos totalmente. Ayer veía un video, un carabinero que se defendió de una persona con dos cuchillos, uno en cada mano, que lo iba a atacar, le disparó, lo mató. Adivina dónde está hoy día. Están formalizados los tres carabineros. Entonces, hermano, es tan deprimente todo esto que estamos viviendo cuando el Estado tiene el monopolio de la fuerza. O sea, no se entiende eso. Si el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿cómo no puede usarla? Instituto de los Derechos Humanos, no, actuaron en sobre medida en la fuerza. Y eso nos tiene como nos tiene el día de hoy, hermano. Me fui para otro lado. Después están los que son sin misericordia o despiadados. Personas sin misericordia que las hay, hermano. Hoy tenemos gran diversidad de videos en redes sociales y vemos cada cosa, hermano, que uno realmente se explica. No se explica en qué estado está la sociedad. Y a veces yo veo videos y digo, estamos podridos como sociedad, podridos. No es lo que era antes. Entonces, esta en verdad es una descripción terrible y horrible de la humanidad, pero así es, lamentablemente. Algunos pensaron que tenían una formación moral y cultural que les evitaría caer en los pecados que acabamos de mencionar. Pero la formación y la educación de una persona es importante, pero debemos reconocer el carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad de la naturaleza humana. Es lo que recién les mencionaba yo. Somos intrínsecamente malos. Podemos tener una educación moral muy buena, perfecta, intachable, pero siempre va a estar eso en nuestra vida y algún día va a aflorar eso. Cualquiera de estos pecados que hemos nombrado, aunque usted sea moralmente educado de una manera correcta o perfecta. Por eso todo ser humano necesita a Jesucristo como su Salvador. Sin Él no hay esperanza al regenerar, en la regeneración, ¿cierto?, de las personas, porque necesitamos un cambio profundo, ¿no? No como ahora en la sociedad, ¿cierto? Un ejemplo que dicen que el lobo se autopercibe gallina ahora, ¿cierto? Y se mete al gallinero y no lo quieren dejar entrar, pero si yo me autopercibo gallina ahora. Soy un lobo, pero me autopercibo gallina. Y va a la justicia, a los tribunales, sí, el señor lobo se autopercibe gallina, así que tiene que entrar al gallinero. Al otro día no había ni una gallina ahí. ¿Quién se la comió? El lobo. O sea, la gallina que se cree lobo, el lobo que, ya me enteré. Entonces en eso, hermanos, hemos caído el día de hoy. Y la única esperanza es, cierto, una verdadera regeneración. ¿De dónde? Del interior, del espíritu. Porque el mismo ejemplo, hermano, yo podría decir soy cristiano, pero vivo como el mundo. No, pero me autopercibo cristiano. Yo habito en un cuerpo cristiano. Habitabilidad del cuerpo. Entonces caemos en todas esas mentiras, esas perversiones, hermano, que no sirven de nada. El versículo final de Romano, acá en el capítulo 1, hermano, dice: estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, es una palabra clave, ¿ya? Practican, como también lo menciona Juan. Practicar es hacerlo a diario, todos los días, una y otra vez. Una y otra vez. Así como mi esposita que hace ejercicio todos los días, una y otra vez, ella practica ejercicio. Yo no. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, están condenados. ¿Por qué? Porque mire, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, es un placer ver perversión moral en la sociedad. Me gusta, me deleita. Se complacen con los que las practican. Esa es la indecencia humana, hermano. Entonces hemos visto en este primer capítulo, hermano, que los seres humanos tienen una revelación de Dios, pero descaradamente desafían el juicio de Dios en contra de tales pecados. ¿Por qué? Porque recién lo leímos. Aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dignos de muerte.
Y lo hacen también al continuar practicándolos y al aprobar que otros los cometan también. Y eso nos habla de que tienen el corazón endurecido. El Antiguo Testamento habla mucho de esto, ¿cierto? Del corazón endurecido. Y el Señor Jehová les dice: yo cambiaré tu corazón de piedra por uno de carne. Es lo que ha hecho también con nosotros, ¿cierto? Cambiar nuestro corazón de piedra, duro, por un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón de amor, un corazón que quiere el bien para los demás. Tienen el corazón endurecido. La conciencia también habla de esto, es decir, que se han insensibilizado con respecto a todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Y ello nos indica que se encuentran en el nivel más bajo de su degradación. Así también no es extraño que el apóstol Pablo no se avergonzara del Evangelio de Cristo. ¿Recuerdan que él lo dijo? Porque el Evangelio había provisto el único medio de salvación. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, verso 6, dice el Señor Jesús a Tomás: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, hermano. No hay santo, no hay nada que pueda interceder por nosotros. Santo, no hay virgen, no hay nada. Entonces el Evangelio ha presentado el único medio de salvación, que es nuestro Señor Jesús. Y ese único medio, el único medio de salvación es la persona de Jesucristo. Eso, hermano. No como estos grandes, ¿cierto?, que eran intelectuales y todo lo que usted quisiera, en los romanos, los griegos. Ninguno de ellos, ninguno de sus dioses, de sus creaciones, de sus imágenes, los iba a poder llevar jamás a la salvación, hermano. Solamente, como dice la Escritura, nuestro Señor Jesús. Oramos, damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Agradecemos su bondad, su misericordia, la vida, la salud que nos ha entregado, mi Señor, el pan que pones cada día en nuestra mesa, el trabajo que cada día nos concedes, mi Señor. Agradecemos todas tus bondades y todas sus misericordias. Agradecemos la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, mi Señor. Alguno está débil en la fe, débil en la carne, Señor. Vaya en esta hora, vaya su presencia, Padre, a tocar a cada uno de mis hermanos, a llenarlos de fuerza espiritual, por sobre todo, que es lo principal, Padre amado, fuerza en la carne también, si alguno está debilitado, eso es usted para ayudar. A nuestra hermana Inés también, que está débil en la carne, nuestra abuela, Señor, que sabemos que el día de mañana usted dispondrá de ella para estar en su presencia. Pero mientras esté en este lugar y en la carne, Señor amado, le ruego que tenga usted misericordia y tenga piedad de ella, que la ayude, que la bendiga, Padre Santo, que le dé fuerza a sus huesos, a sus carnes, Señor, para que pueda pasar sus últimos días, mi Señor, no enferma, no con achaques, no con dolores, sino que poder tener vida y salud para poder estar contigo, mi Señor, para que ella pueda buscar de tu presencia. Bendice a nuestra hermana Verónica también ahí en Paredones, Señor. Bendiga sus carnes, sus huesos, también dele fuerza, dele fortaleza, Señor. Guárdela del mal en ese lugar, mi Señor. Guárdela como su hija que es. Bendígala, mi Señor, espiritualmente. Ayúdala para que cada día ella pueda buscar de su presencia, para que cada día ella pueda buscar de usted, mi Señor, y crecer en el Espíritu cada día, fortalecerse en el Espíritu cada día, mi Señor amado, porque eso es lo que tú quieres, Padre, que seamos hombres y que seamos mujeres de bien, hombres y mujeres que hagamos tu palabra, hombres y mujeres llenos de amor, hombres y mujeres que estemos llenos de misericordia, Padre, para cada uno de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hijos, Señor. Eso es lo que tú quieres. No quieres personas como las que acabamos de nombrar, inmorales, perversas, llenas de odio, llenas de envidia, Padre amado, personas soberbias. No, eso tú no quieres de nosotros, Señor, sino que quieres un corazón puro, así como el corazón suyo, mi Señor Jesús, ese corazón que nos perdonó, que nos llamó, que nos limpió y nos tiene en esta hora, en este lugar, Padre Santo. Te damos muchas gracias, mi Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza por los siglos de los siglos, Señor, porque tú solamente eres digno de recibir toda gloria y toda alabanza, mi Señor.
ponga la disposición ahora en nuestras vidas para alabar, para bendecirte, Señor, para cantar con nuestro espíritu, desde nuestro espíritu, y se vea reflejado, Señor, en nuestros labios, en nuestro cuerpo, para que podamos darte honra, gloria y alabanza por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en nosotros. Bendice este lugar, Señor, te damos gracias. Te rogamos el día de mañana pongas tu lugar o disponga en el corazón de nosotros, Padre, un lugar donde podamos estar luego de que expropien este lugar, esta casa donde nosotros nos reunimos el día de hoy, mi Señor. Tengo plena fe y plena confianza en que usted, Padre, proveerá, en que usted guiará nuestras vidas, nuestro espíritu, y nos dará la revelación, el entendimiento y la sabiduría para ver dónde debemos estar, Padre. En el nombre de Jesús le damos muchas gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.